agenciapodcast.com. Hola, soy Ignacio de Miguel, fundador de Agencia Podcast, y estás en Branded, el podcast sobre marcas y sobre Branded Podcast. En Agencia Podcast conectamos con la narrativa de tu marca, porque somos guionistas. Hoy comienzo la nueva temporada del podcast oficial de Agencia Podcast, su episodio número 40, y lo he transformado en Branded, porque voy a hablar durante esta temporada, al menos durante unos cuantos episodios, sobre marcas. ¿Cómo suenan las marcas? Tanto en sentido real, cuál es el sonido, la música que va vinculada a una marca, como en sentido figurado. Cómo crear marcas potentes, cómo optimizar el desarrollo de una marca. En definitiva, todo lo que tiene que ver con marcas y, como no, con contenido branded de audio para marcas. Quiero empezar con el tema de a qué suenan las marcas más reconocidas a nivel mundial y a nivel de España. Pero antes te quiero anunciar que impartiré un taller llamado El sonido de tu marca, branding más allá del logo sonoro, el 19 de noviembre en el vivero de empresas de Moratalaz en Madrid. Ya cuando se acerque la fecha te daré más detalles. Vamos con el tema de hoy. Como te decía, en este podcast te voy a hablar tanto de la sonoridad asociada a las marcas como del audio como concepto general vinculado a una marca, y también de marcas en general, cosas que han hecho, cómo han evolucionado para conseguir más impacto de marca, mejorar su imagen, cómo han aumentado el recordatorio de marca en la mente del consumidor. Y claro, para hablar de marcas en esta nueva serie no puede faltar hablar de las marcas más representativas, que no son las más valiosas desde el punto de vista económico, sino las más recordadas por los usuarios. Según los diferentes rankings de marcas, hay algunas que están siempre presentes. Por valor está claro que hay marcas que siempre están en el top, que son Apple o Microsoft, son las líderes mundiales, pero eso no nos interesa. Lo más interesante es la percepción de los usuarios, y en positivo, claro. Las marcas de algunos sectores tienen tantas opiniones a favor como en contra, simplemente por ser de un sector determinado. Y a nosotros no nos interesan esas percepciones negativas, solo las percepciones positivas de los usuarios hacia la marca, cómo potenciarlas y cómo hacer que nuestra marca se recuerde más en la mente del usuario. Así que analizaré lo que hacen las marcas para aprender cosas sobre gestión de marca, sobre reputación y sobre ventas. Y por supuesto intentaré vincularlo a analizar el sonido y la voz de esas marcas, tanto en sentido real como figurado, como te decía antes. Hoy voy a empezar a hablar de las marcas mejor valoradas a nivel mundial y en España, y cómo se relacionan estas marcas con el audio. En próximos episodios hablaré de la creación de marca desde cero, de marcas blancas, de estrategias de posicionamiento, de copia de marcas, de rebranding, en definitiva de todo lo que rodea a una marca y de lo que podemos sacar algún aprendizaje para nuestra propia marca. Como te decía antes, las marcas más valiosas son Apple, Microsoft, Google, Amazon, pero eso no nos interesa demasiado. Nos interesan más las marcas más reconocidas y las marcas con mejor reputación, independientemente de la reputación que tengan esas marcas tan valiosas. Quiero decir, Apple, Microsoft, Google y Amazon, pues hombre, en general tienen una buena reputación, pero según se miren, no tanto. Y dependiendo del país, pues a lo mejor algunas de ellas están mal vistas. Por tanto, independientemente de su valor, tienen una reputación. Aquí nos interesa la reputación, pero no de estas grandes marcas que son, demasiado habituales y de las que se pueden aprender muchas cosas, desde luego, pero vamos a fijarnos en marcas grandes que están en la lista de las más recordadas por los consumidores, que no tienen por qué coincidir con estas grandes tecnológicas que más que recordadas es que las usamos todos los días. Y eso no nos interesa. Nos interesa ver cómo una marca es capaz de hacerse recordar y de adquirir valor para los usuarios, más allá de estas grandes, súper grandes, que las usamos todos los días. Así que, como marcas de gran consumo, aparecen Coca-Cola, Nike, Adidas, McDonald's, y en España también aparecen otras marcas muy reconocidas, más locales, como pueden ser los principales bancos,
o supermercados como Mercadona. Las eléctricas, dentro de las eléctricas pues está muy reconocida también Iberdrola o Zara. Como reconocimiento de marca, ¿vale? Esto no quiere decir que sean las más valoradas, las mejor valoradas, ni las que tengan más valor. Y bueno, a partir de esta lista de marcas, la pregunta es, ¿tienen estas marcas un sonido y una voz propios? Ahora mismo me refiero al sonido en sentido literal, es decir, un sonido propio cuando el logo o la propia marca se vincula con una sonoridad determinada, que puede ser un logo sonoro, puede ser una canción, o puede ser incluso un estilo de música. Por otro lado está la voz, que eso es más subjetivo y no es tan literal, que es cuando la marca participa en la creación de contenido y difusión de su propia marca a través de los responsables de la marca con un estilo determinado. Esto es lo que vamos a llamar el branded content. En nuestro caso nos interesa más el formato audio, pero no siempre lo hay. Y cuando no haya formato audio, pero sí haya branded content, pues también lo mencionaré. Así que voy a analizar alguna de estas marcas. En primer lugar tenemos Zara. Zara tiene un podcast por ahí que se llama Inditex Careers, que está orientado a la captación de talento y tiene un estilo muy característico. Si lo vemos, porque es un podcast en vídeo, casi son vídeos más que podcast, pero bueno, vemos que son gente muy feliz que está reclutando grandes talentos. Esa es la imagen que trasladan. Hay un episodio particular de este Inditex Careers que es un podcast dedicado a Zara Talent. Al final es la captación de talento para Zara. Así que la voz o el tono de Zara en general, o de Inditex si queremos, pues intenta transmitir un estilo muy cercano, de mucha alegría, y está orientado a la captación de trabajadores, de empleados, no tanto orientado al consumidor. Orientado al consumidor, pues tendríamos que ver qué música ponen en sus tiendas. Desde luego, la marca Zara como tal, en principio, no tiene una sonoridad específica vinculada a la propia marca. Otra de las marcas que aparecen en el top de marcas reconocidas en España es Iberdrola. Iberdrola tiene varios podcasts que ha patrocinado. Tiene el podcast Energized, que es básicamente un podcast corporativo, donde hablan de todo lo que tiene que ver relacionado con la propia empresa y las energías. Luego tienen un podcast que se llama el Podcast para los que quieren cambiar el mundo, que es un podcast más de estilo de vida, para posicionarse Iberdrola como una marca que avanza, innovadora y vinculada al progreso, que lo podemos encontrar en principio en plataformas como Spotify y Apple Podcasts, o sea que estará en todas las plataformas, en todas las aplicaciones de escucha de podcast, lo podemos encontrar. También tiene canal de YouTube. Otra marca que aparece en el top de reconocidas en España, Mercadona, Supermercados Mercadona, que está ahí siempre compitiendo con Zara. En general, si no recuerdo mal, supera a Zara en facturación total como líder de empresa de gran consumo, es decir, que se dirige al consumidor final. Y Mercadona siempre ha tenido una música vinculada al logo, que prácticamente yo creo que todo el que reconoce la marca Mercadona es capaz de recordar esa melodía de machacona de Mercadona, Mercadona. No la voy a cantar, no se me va a ocurrir cantarlo. El caso es que en los últimos tiempos creo que ha dejado de usar esta música. Por lo que sea, se ha convertido en un meme de sí mismo, la sintonía de Mercadona, y yo creo que no se sigue utilizando. No lo puedo confirmar al 100%, pero yo hace mucho que no lo oigo en los supermercados Mercadona cuando paso por ellos, y me da la sensación de que ya no se utiliza como se utilizaba antes. Pero es muy interesante tenerlo en cuenta como marca que ha tenido un sonido vinculado a su logo y que ha sido muy recordado. A lo mejor ha llegado a un punto en el que han considerado que había envejecido mal, o que al convertirse en un meme pues se ha deteriorado un poco el uso de la música en el sentido positivo y lo han retirado. Pero ya digo que es una idea, una percepción personal y que no puedo confirmar.
Bueno, pues estos son 3 ejemplos de marcas muy reconocidas en España: Zara, Iberdrola y Mercadona, según el listado que podamos consultar y según el año, pues no son las primeras, pero sí suelen estar en el top 5 estas 3 marcas. Hemos visto cómo pueden tener un logo sonoro vinculado, pero no necesariamente, pero sí tienen una voz, un estilo con el que transmiten su filosofía de vida hacia el consumidor final. Recordemos que las 3 marcas las estoy contemplando desde el punto de vista del consumidor final. No quiero alargar mucho este episodio y por eso no voy a hablar de más marcas, pero en próximos episodios sí que mencionaré marcas con logo y pondré los ejemplos incluso para analizarlos y ver cómo ha impactado la sonoridad en la percepción del valor de la marca, y también veremos si hay marcas que han apostado por el branded content en formato de audio y qué consecuencias tiene esto, qué impacto tiene, también comparándolo con otras acciones de branded content que no tienen por qué ser en formato audio. Nada más por hoy. Suscríbete al podcast en tu plataforma favorita para no perderte nada. También puedes seguir el podcast en nuestro grupo de WhatsApp. Y ya para rematar, si quieres, te puedes apuntar a la newsletter en agenciapodcast.com/meapunto. Hasta pronto.